Elévate al glorioso corazón de la poderosa presencia de Dios Yo Soy y llénate en esa luz. Centrada la atención en la gloriosa y victoriosa llama triple de vida y verdad eterna, visualiza tu santo ser crístico crecido en su plena estatura. Pedimos la asistencia de la amada señora Leto y nuestros padrinos para que nos lleven en conciencia proyectada al templo de la fe iluminada y la protección. A medida que nuestra atención se dirige allí, la gloriosa radiación del Arcángel Miguel y de la Señora Fe nos envuelve, llenándonos con la voluntad de Dios, que es la perfección para todas las cosas, y con fuerza, fe, poder y protección divina. Acompañados por la Señora Astrea, diosa de la pureza, y del amado Mica, ángel de la unidad, nos dirigimos a la entrada del magnificente templo y nos quedamos extasiados al contemplar la majestuosidad del lugar. Montañas cubiertas de pinos, bordeadas por pequeños lagos y riachuelos de aguas cristalinas con tonalidades azules que invitan a la contemplación y al recogimiento. Todo es armonía y paz. Esa paz que sobrepasa el entendimiento de la mente humana, y nuestras conciencias se elevan más y más en vibración. El templo, situado en el reino etérico, sobre las tranquilas aguas azules del lago Louise en Banff, Canadá, es de dimensiones colosales y está hecho de una bellísima sustancia dorada incrustada con hermosos zafiros azules. Somos invitados por los ángeles guardianes a entrar y en su compañía ascendemos los 49 escalones que nos conducen al salón donde se encuentra el altar formado por zafiros y diamantes, donde resplandece la gran llama de la fe iluminada y la protección color azul zafiro, que está unificada con la llama del foco de la señora Astrea dentro del mismo complejo del Arcángel Miguel, azul eléctrico con radiación cristalina, llama que también está activa y alrededor de la cual se crea un bellísimo cuerpo causal conformado por los cuerpos de luz de las legiones angélicas sirviendo en los distintos rayos. Delante del magnificente cuerpo causal destaca la hermosa figura del Hijo del Rey de Reyes, Príncipe de los Arcángeles, el Señor Miguel. Él se encuentra en profunda contemplación, magnetizando la esencia de las cualidades divinas, de la voluntad de Dios y de la fe iluminada y la protección para toda vida, en compañía de la Señora Fe, tu complemento divino. Se encuentran presentes en el salón los dioses soles Helios y Vesta, el Espíritu Santo cósmico y el Espíritu Santo del planeta Tierra, el sagrado triunvirato de Shambhala, los Elohim, los arcángeles, los Chohanes y las huestes angélicas, la señora Astrea, diosa de la pureza, y el Elohim del cuarto rayo de Dios en manifestación para el planeta Tierra, el ángel Mica, hijo cósmico del arcángel Miguel, la santa Amazona y el comandante Conrad. También están presentes el espíritu envolvente del año, el amado Elohim Hércules, los padrinos del año, el Elohim Claridad, el Elohim Arturo, el amado Maestro ascendido, el Moria,
la amada Lady Rowena Johan del tercer rayo de Dios y el gran Señor de la paz, el amado Surya, así como múltiples seres de luz, seres cósmicos y ascendidos, los poderosos Johanes, los poderosos Elohim, los poderosos arcángeles, el amado Saint Germain y señora Porcia, el amado El Moria y señora Miriam, y todos los seres que sirven en el primer rayo de la voluntad de Dios, la fe, fuerza, poder y protección. Ante ellos, en conciencia, nos inclinamos reverentes. El arcángel Miguel y toda la asamblea respiran sobre la llama y desde los corazones de Alfa y Omega, de Helios y Vesta, son proyectados hacia el centro de la llama poderosos rayos de luz, incrementando su poder. La llama se expande en proporciones cósmicas, tomando la forma del patrón electrónico a ser expandido. Una espada de llama azul con la punta hacia arriba en el centro de un círculo de luz azul, destellando relámpagos de protección y fe cósmica desde el gran sol central. Relámpagos y cualidades que envuelven al planeta Tierra y a toda vida evolucionando en él. Nosotros, a través del Santo Aliento, nos unimos a la asamblea. Bota todo el aire de tus pulmones y comenzamos la respiración. Yo soy inspirando la llama de la fe, protección y acción del Arcángel Miguel. Yo soy absorbiendo la llama de la fe, protección y acción del Arcángel Miguel. Yo soy expandiendo la llama de la fe, protección y acción del Arcángel Miguel. Yo soy proyectando la llama de la fe, protección y acción del Arcángel Miguel. Yo soy inspirando la llama de la fe, protección y acción del Arcángel Miguel. Yo soy absorbiendo la llama de la fe, protección y acción del Arcángel Miguel. Yo soy expandiendo la llama de la fe, protección y acción del Arcángel Miguel. Yo soy proyectando la llama de la fe, protección y acción del Arcángel Miguel. Yo soy inspirando la llama de la fe, protección y acción del Arcángel Miguel. Yo soy absorbiendo la llama de la fe, protección y acción del Arcángel Miguel. Yo soy expandiendo la llama de la fe, protección y acción del Arcángel Miguel. Yo soy proyectando la llama de la fe, protección y acción del Arcángel Miguel. Continúa respirando a tu ritmo y a tu tiempo, a medida que visualizas la expansión de la poderosa llama de la fe iluminada y la protección circundando al planeta, destellando rayos y relámpagos cósmicos de poder invencible eterno, y en su expansión se unifica la gran llama de la pureza azul eléctrico con radiación cristalina que pulsa en los éteres del templo de la señora Asterea. La fusión de ambas llamas produce una gran explosión de luz que se expande en una acción ciclónica a través de todo el planeta, yendo al norte, sur, este y oeste. Baja a través de la corteza terrestre, limpiando toda mal calificación de la energía que encuentra en su camino. Sigue al centro de la Tierra, donde es energizada por los amados Peleer y Virgo, y con la mayor fuerza y poder sube purificando, disolviendo y consumiendo toda creación astral, toda impureza, todo récord etérico destructivo generado tanto por quienes en el planeta se dedican a servir a la oscuridad, como por quienes han venido de otros planetas a generar impurezas en la Tierra. La llama unificada ya
llega a la superficie de la tierra y la recorre, purificando, liberando, elevando a la voluntad de Dios y a la pureza invencible eterna toda creación y conciencia humana, estremeciendo los cimientos de la oscuridad a medida que Internet penetra los campos magnéticos entre los electrones que forman la estructura y atmósfera de la Tierra, haciendo añicos esas corrientes de energías psíquica y astral que ha atado a la humanidad a la trampa de los sentidos y que ha limitado a los hijos de Dios en esta octava física para vivenciar la pureza de la fe iluminada en el poder de Dios, sabiendo que la única fuente suprema, la poderosa presencia yo soy, es el hacedor, el hacer y el hecho, y que somos cada uno parte y origen de esa poderosa fuente cósmica. Ahora visualiza como la señora Astrea y el arcángel Miguel expanden su luz para magnetizar la luminosa presencia del espíritu envolvente, el gran Elohim Hércules, y acompañados por los padrinos, por el poderoso comandante Conrad y sus legiones angélicas, portando espadas de llama azul, cristalinas de la fe y blancas de la pureza invencible eterna, entran al continente americano con todo su poder, sellándolo en sus 4 puntos cardinales con los fuegos sagrados azul y blanco, con los fuegos sagrados de cada uno de los padrinos del arcángel Miguel y la amada Astrea, a medida que se elevan a la atmósfera y realizan la misma actividad para todo el planeta, para África, Asia, Europa y Oceanía, disolviendo y consumiendo, transmutando en luz las calificaciones de energía que generan guerras y choques, peleas, enfrentamientos entre seres humanos en el planeta, purificando y liberando a los elementos, a los elementales, a todo lo creado y existente en el planeta, a la humanidad, a la cual elevan en vibración hasta que cada ser humano aprende a vivir en armonía, con paz y amor, con respeto, tolerancia y comprensión hacia su prójimo, y en la elevación de la vibración, en la manifestación de la luz, se conforma una espada de llama azul con la punta hacia arriba en el centro de un círculo de luz azul, destellando relámpagos de protección y fe cósmica desde el gran sol central, pulverizando y sacando de raíz cualquier vestigio de la entidad de la masa conocida como el anticristo, para aniquilar el sustento a todas las prácticas oscuras en el planeta cuya esencia pudiera ser canalizada por alguna conciencia humana receptiva, disolviendo también todo odio, resentimiento, condenación, todo vestigio de hechicería, brujería y actividades astrales de oscuridad y poder hipnótico que también pudieran estar afectando la capacidad de discernir de los hijos del planeta, impidiéndoles tener la percepción exacta de su origen divino, un hijo de Dios en la plenitud de su ser. Ahora visualizamos al planeta brillando como una joya de luz dentro de un sol dorado, rodeado por los 7 poderosos arcángeles, y se conforma una corona de los Elohim planetaria encima de la Tierra, desde la cual desciende la luz cósmica de los 7 rayos, anclándose en el centro del planeta, haciéndolo resplandecer como una estrella brillante, con un aura de rosa suave en el firmamento azul. La humanidad toda recibe en su conciencia ese pensamiento, forma y siente profundo en su ser que, mediante el uso de los poderes purificadores del fuego sagrado
y el amor en la raza humana, se manifestará el plan divino y ascensión en la luz de la Tierra y sus evoluciones. Y dentro del inconmensurable amor de tan poderosos seres, dentro del gran sentimiento de servicio por cada hijo de Dios en el planeta y por el planeta mismo de los amados Arcángel Miguel y la poderosa Astrea, el planeta se dirige majestuosamente a la órbita que le corresponde dentro del sistema planetario, libre, libre, eternamente libre en la luz. Ahora respira agradecidamente y regresa dentro de un gran gozo por el servicio prestado. Amén, amén y amén, poderoso yo soy.